Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla para crecer. Hoy nos acompaña Cristina Muñoz, con la que hablaremos de un tema que me llama mucho la atención, que todavía no me he animado a explorar del todo, pero para eso tenemos hoy a Cristina para que nos cuente un poquito. Hablaremos de las terapias regresivas. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo suelo contar un poquito de que conozco a los invitados y en este caso, como en otra entrevista que ya tenemos en el canal con Cristina Sandra, pues nos conocimos en el Congreso de Florecer del Alma en la segunda edición. La verdad que ha sido una experiencia muy chula y bueno, he llegado a conocer a personas como Cristina que hablan de temas que a mí siempre me han llamado la atención, pero te soy sincero, tengo entre miedo y escepticismo, no sé cómo decirte. Entonces, Sí. creo que como mucha gente estará en el mismo lugar que yo, vamos a ir un poco hablando y que nos expliques porque conociéndote y viendo la ponencia, creo que nos vas a dar información de interés. La primera Ujú. pregunta que te quiero hacer, que es un poquito doble, sería, Sí. ¿qué es una regresión y si es diferente a una terapia regresiva o son parecidas para que nos aclares un Ujú. poco los conceptos? Muy bien, sí, lo que te pasa a ti le pasa a la mayoría de las personas, ¿eh? Incluso cuando se van a enfrentar por primera vez a esa terapia dicen, ¿qué es esto? Entran un poquito con miedo, así que sí, vamos a aclararlo porque es todo lo contrario. Pues mira, sí, digamos que la regresión y la terapia regresiva podría considerarse lo mismo, pero hay diferencias. Es decir, tanto una como otra es un sistema en el que vamos introduciéndonos poco a poco a través de una hipnosis o de una relajación muy profunda. Y eso nos lleva a vivenciar una serie de experiencias, emociones, vivencias que nos trasladan a otra vida. Pero ¿qué diferencia hay con esto que acabo de contar, que sería una regresión pura? Es decir, me voy a otra vida en la que he experimentado y en la que estoy teniendo unas vivencias muy determinadas, ¿vale? Que es una vida como la de aquí, pero en otra época, en otro momento. Y la terapia regresiva sería cuando nosotros dentro de esa regresión, dentro de esa experiencia, hacemos lo que dice la palabra terapia. ¿Cómo? Pues trabajando a través de la aceptación, a través del perdón, a través de la integración de los fragmentos del alma, a través de muchas cosas que vamos caminando desde el comienzo hasta el final. Una vez que salimos de esa experiencia, lo que hacemos es hacer otra terapia, pero ya fuera, cuando ya hemos vuelto, de manera que lo que hacemos es abrir conciencia para todo lo inconsciente, hacerlo consciente. Y hacemos un paralelismo entre la vida vivida y la vida que estamos viviendo aquí en la actualidad, en este momento actual. Los parecidos son increíbles, aunque sean diferentes momentos, circunstancias, épocas y personajes, pero las vidas se repiten, increíblemente se repiten. Y entonces digamos que hemos separado esas dos partes, la terapia dentro de la regresión como tal y luego fuera a través de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Ujú. Es una forma de apertura de conciencia. Vale, digamos que es una herramienta que nos permite acceder a información que de otra manera no podríamos tener, ¿no? Porque está, digamos, escondida, entre comillas, en otras vidas. Sí. Eh, esta técnica, más allá de poder hacerla desde la curiosidad o porque te sientes un llamado a explorar otras vidas o... Bueno, ya hablaremos luego porque no solo tiene por qué ser otras vidas, también puede ser esta en otra etapa de esta, ¿no? Sí, así es. ¿Para qué puede resultar esta técnica muy efectiva? Porque puede ser para traumas, bloqueos. ¿Para qué Sí, crees que puede ser efectiva? por lo que has dicho tú, para traumas, bloqueos, patrones repetitivos. A mí hay una pregunta que suelo hacer que me gusta mucho siempre, que es, ¿qué ocurriría si supieras que tienes unas vivencias que has olvidado y unas experiencias que has olvidado, pero que están influyendo negativamente en tu vida ahora? Ujú. Digamos que cuando estamos viviendo, tenemos una vivencia en esa vida anterior en la que se generó ese conflicto, si no se ha resuelto, nos lo traemos aquí. De manera que se generan lo que yo he llamado antes fragmentos del alma. Cuando tú no resuelves ese trauma en esa vida, digamos que hay una parte de ti que se queda fragmentada en ese espacio, en ese universo paralelo
Y cuando venimos a esta, no está en nosotros. Entonces repetimos la experiencia para poder crecer, para poder sanar y para poder transitar aquello que se nos ha quedado pendiente. Ujú. Entonces, dentro de esa regresión, lo que tratamos son patrones repetitivos, estas circunstancias que muchas veces parecen que no nos pertenecen y que lo repites y que por más que te esfuerzas y por más que trabajas y por más que haces, siguen ahí. O situaciones en las que no te atreves a dar el paso con determinadas decisiones y no sabes por qué, porque ya lo has probado todo, pues también la respuesta está en esa regresión. Las creencias limitantes. ¿Y por qué tengo esta creencia y no llego a hacer tal? Pues también podemos sanarlo. Traumas, incluso fobias. Muchas fobias se pueden tratar también en regresiones, ya no solamente en vidas pasadas, sino en esta propia vida para llegar al origen del problema. Claro, por ejemplo, se me ocurrían, ¿no? Puede ser la persona que elige siempre como un tipo de pareja, la persona que tiene Sí, dificultades con el tema del dinero, la persona que eso tiene es. un miedo al agua irracional y no le ha pasado nada, Mm, o a conducir, mm, o a saber, no sé, muchísimos miedos. sí, Pueden ser ejemplos de estas cosas que estén sí. relacionadas con traumas o con bloqueos en otras vidas. ¿Qué es lo más frecuente que te sueles encontrar tú en las sesiones? ¿La gente suele venir más por temas relacionales, por miedos propios? Realmente no te puedo decir que haya algo que esté por encima de lo demás porque sea un Ujú. número mayor. Las personas que vienen a mí es por todo en general, por relaciones de pareja, yo creo que más sobre todo quizás relaciones de pareja. Es lo que suele ocurrir por temas de trabajo, por temas de enfermedad, por miedos. Mm, está relacionado con todas las áreas de la vida, realmente. Ujú, Y sí es cierto, como decías tú, que se, se entrelazan todos los temas, ¿vale? Porque mm, lo que intentamos hacer con estas sesiones es llegar al origen del problema, ¿vale? No sabemos con lo que nos vamos a encontrar, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero lo que está claro que llegamos a ese origen. Y cuando ese origen se sana, no te puedes imaginar todo lo que se sana después, porque a lo mejor tú vienes por un problema de pareja, pero resulta que cuando llegamos al origen, además de solucionar ese problema de pareja, se te han resuelto otras dificultades con relaciones con amigos, relaciones familiares o una situación laboral. ¿No? ujú. Entonces, realmente todo está entrelazado. Y lo importante es llegar siempre a ese origen y de, bueno, ¿y cómo llegas a ese origen? Se llega. Sinceramente, no te puedo decir, pues mira, es que hago esto para llegar. No, se llega y date cuenta de una cosa. Yo siempre digo que cuando tú estás harto de repetir, de repetir, de repetir, de repetir, el alma se cansa de repetir, de repetir y de repetir. Y llega un momento que la conciencia dice, quiero ver esto, ¿no? Entonces paras y abres conciencia. Nosotros somos, según dicen la mayoría de los expertos, a un 95% de subconsciente. Realmente nos movemos a través del consciente, o sea, del inconsciente, porque el consciente es un 5%. ¿Qué ocurre? Que nos domina en todo. Yo lo llamo habitaciones, ¿no? Yo me imagino el cerebro con habitaciones cerradas, con llave, y que cada vez que abres una, pues tienes todo destartalado, como el típico desván de película a oscuras, llena de polvo, de telarañas y con muebles y todos los artículos viejos por ahí, ¿no? Encerrados y que casi no se les ve. Yo me imagino así el subconsciente, pero con mucha información dentro, porque todos esos muebles, todos esos objetos son vivencias que se han quedado ahí. Entonces, y decimos, bueno, está echada la llave, por lo tanto la puerta está cerrada. Pues si está cerrada, no. Es que aunque esté cerrada, está actuando. Porque cuando tú, en tu vida presente, en tu momento actual, te estás enfrentando a una situación y esa situación hace que se active tu subconsciente sin que tú te des cuenta, esa puerta se abre y sale de ahí todas las telarañas, el polvo, la suciedad, ¿no? Y actúas a través de ello. Es tan sencillo como, por ejemplo, muchas veces cuando alguien nos llama la atención o nos sentimos atraídos por esa persona, ya sea una atracción de pareja o ya sea simplemente una atracción, pues no sé, de,
como podemos tener con cualquier otra persona que nos caiga bien, ¿no? O que digas, esta persona me atrae, su forma de ser, o, ¿no? Bueno, pues muchas veces, sin darnos cuenta, yo diría que casi siempre, viene dado por ese inconsciente, porque un gesto, una colonia, una palabra, una situación del contexto te hace volver a esa parte del subconsciente en el que está guardada una información que es agradable y te hace sentir agrado por esa persona. Y lo mismo puede ocurrir lo contrario, el desagrado. Y esto es lo que ocurre en las regresiones, tanto en esta vida como en las vidas pasadas, que ese subconsciente está ahí y lo que hacemos es abrir la puerta de una manera directa y rápida. Y entonces empezamos a dar luz a esa habitación, a quitar las telarañas, a abrir los baúles, los armarios, a ver qué es lo que hay dentro. Y entonces, una vez que ya nos hacemos amigos del entorno, nos conocemos, ese consciente ya se ha abierto. Y entonces ese trauma ya no existe como tal, ¿no? Entre otras muchas cosas que hacemos dentro de las terapias, claro. Vale, y entonces imagínate que una persona dice, vale, me parece muy interesante todo esto que cuentas, pero ¿cómo abrimos ese subconsciente, ¿no? ¿Cómo lo Sí, haces? Entonces se me ocurre preguntarte, ¿cómo sí, es una sesión contigo, ¿no? Para que alguien sí, que diga, jo, pues igual me animaría, pero quiero saber a qué me voy a enfrentar, porque, bueno, ¿no? Cuando no claro, sabes en qué consiste, pues igual tienes dudas o miedos. Entonces, imaginemos, ¿no? Una persona decide contactarte, oye, sí, quiero mirar, quiero sanar. ¿Por qué fases va a pasar o cómo sí, vas a hacer, ¿no? Si vais a hacer una mm, entrevista previa, posterior, ¿cómo sí. es un poquito lo que tú harías con esa persona? Sí, mira, las sesiones son aproximadamente de hora y media. Se nos puede alargar a 2 horas, pero yo procuro que no se alargue tanto porque ya se cansa la persona, me canso yo y es menos efectivo. Entonces hay una media y personas que lo hacen mucho más rápido, depende del problema, depende de la persona, depende de muchas cosas. Pero la media está en hora y media, entre 1 hora, 2 horas, la media hora y media. Lo que yo suelo hacer es que primero tengo una pequeña conversación con la persona para que me cuente cuál es el problema en el que se encuentra, cuál es el trauma, que de forma muy resumida. No me tienen que dar muchas explicaciones, simplemente mi trauma es este, o no me atrevo a hacer esto, o llevo mucho tiempo detrás de esta situación, o tengo miedo a esto, o fobia a esto otro, ¿no? Y entonces, lo que hacemos es entrar en una relajación profunda a través de una relajación progresiva. Es una hipnosis que se hace a través de relajación profunda. Y yo voy dirigiendo a esa persona, ¿no? Ella me va contestando por los sitios que yo la voy llevando, ella me va diciendo esto, lo otro, hay una conversación. Y luego, una vez que ya llamamos a esa vida, es dejarse llevar guiándose. Yo lo único que hago es guiarla, pero es ella la que domina, es ella la que manda ahí. Y es ella la que me va a decir por dónde va. Y realmente cuando a lo mejor le digo simplemente el hecho de vamos a llegar al siguiente suceso importante para ti en esa vida, ella ya sabe dónde tiene que ir. Yo no la tengo que decir nada. Y cuando llega, la pregunto y a través de ciertas preguntas, a la vez me va guiando ella a mí. Una vez que ya hemos llegado a experimentar todo el proceso, cuando llega el momento de la muerte, del personaje de esa vida, yo siempre pido permiso para experimentar esa fase de muerte o no experimentarla, porque hay personas que no quieren hacerlo y les da miedo. La mayoría me dicen que sí, yo creo que han sido solo 2 personas con las que no lo he hecho. La mayoría me dicen que sí porque no es nada, es simplemente un estado de paz, simplemente. Y es un estado de paz muy bonito de vivir, la verdad. Y una vez que ya estamos ahí, vemos qué es lo que se ha aprendido sobre esa vida y empezamos dentro de esa vida a sanar las creencias, empezamos a sanar los miedos, el perdón, la aceptación, etcétera. Una vez que ya hemos hecho esto, salimos de esta vida, de esta regresión, muy lentamente, muy poco a poco, y cuando ya volvemos y le doy un tiempo a la persona para que reaccione, porque tú nunca te desconectas del lugar en el que estás, ¿de acuerdo? Tú sigues ahí percibiendo, pues, el lugar donde te encuentras, la habitación donde te encuentras, los ruidos, mi voz, todo, pero necesitas un tiempo cuando llegas porque es como que ¡fum! De repente te pesa el cuerpo y entonces un momentito ya
de acondicionamiento, ¿no? De nuevo al contexto real donde te encuentras ahora. Y después tenemos un tiempo de abrir conciencia. Entonces, como lo que experimentamos, sobre todo lo que nos traemos son las emociones, porque son muy fuertes, porque lo vives real, o sea, tú puedes vivir el dolor, el daño que se te está produciendo, el enfado, la alegría, el entusiasmo, se puede llorar, puedes reír, o sea, y lo estás viviendo plenamente. Entonces, en ese corto periodo de tiempo ya después de la regresión, empezamos a analizar la situación de paralelismo entre una vida y otra. Ya nos hemos traído el perdón, ya nos hemos traído ese fragmento del alma, ya nos hemos traído la aceptación y entonces aquí es mucho más fácil. Y la sanación, yo digo que no se produce solo en ese momento, sino que es una energía que se va colocando en ti de entre un día a 2 meses, es lo máximo. Y poquito a poco, cuando tú ya has salido de la regresión, la gente me escribe o yo pregunto y me van contando, siempre me dicen, a mí me ha pasado, porque a mí también, o sea, me las han hecho. Yo también he experimentado muchas ocasiones regresiones, ¿no? Y lo que haces es experimentar una situación de como que te vienen recuerdos de cosas que en el momento que hemos hecho la regresión no has vivido. Mm, Por ejemplo, a mí me decía una chica, estuvimos en su boda y entonces estuvimos ahí experimentando esa vivencia, pero al día siguiente me decía, llevaba un vestido precioso, de encaje blanco, y el encaje tenía flores y hojas, y no lo vi en ese momento, pero sé que era así. qué ¿No? Es curioso. curioso, pero cuando va pasando unos días es como que tu mente se va sentando y todos esos recuerdos llegan a ti, porque nosotros en una hora visualizamos unos fragmentos de la vida, Mira. una vida que puede ser de 80 años o de 60 o de 40 o de 20 los que sean, ¿no? Pero ya la has vivido, ya la has vivido. Entonces, ya se ha abierto una memoria, ya se ha abierto una puerta del alma que ya no puedes cerrar. Y la recuerdas como si fueran recuerdos tuyos de esta vida. Y sobre todo las emociones. Entonces, traemos aquí estas emociones y esa parte última la vamos trabajando en paralelo con la vida de aquí. Y es cuando hacemos la apertura y hacemos consciente. Oye, Cristina, yo soy una persona muy con mucha creatividad, con mucha imaginación, y entonces, claro, Sí. pienso, ¿y cómo voy a saber yo que no me estoy inventando lo que estoy viendo o lo que está pasando ahí? Incluso también otra faceta que puede ser, también soy una persona que le cuesta soltar el control. ¿Cómo sé que voy a entrar? Bueno, ¿cómo sé? ¿Será fácil, será difícil entrar en ese grado de hipnosis? Que bueno, luego si quieres podemos hablar de que no es la hipnosis que la gente ve por la tele, pero bueno, Sí, vamos a ir paso por paso, ¿no? eso es. Por una parte, ¿cómo saber si hay alguna pista para saber, tú como profesional, que la persona no se lo está inventando? Y si crees que es difícil, si eres una persona un poquito controladora, el soltarte y entrar ahí, ¿no? Sí, a ver, no es difícil, es fácil, aunque seas una persona controladora y aunque en un principio la creatividad te puede llevar a muchos sitios, que ya me pasó una vez con una chica que me llevó a un mundo de Yuppie que yo decía, ¿esto dónde estamos? Pero se puede centrar. Es fácil porque es una relajación progresiva muy, muy, muy profunda. Las personas con las que yo lo he hecho no ha resultado difícil más que con aquellas pocas que lo que tienen es miedo, miedo a entrar, porque tienen unas creencias sobre la hipnosis o sobre una regresión que no es real, pero también se solventa en ese momento. Cuando tienes mucho, mucho, mucho control, en vez de una sesión puede haber dos, pero yo siempre hago una cosa. Dejo un ratito, aunque tarde un poco más, hablamos de otra cosa, nos relajamos y lo intentamos. O incluso volvemos otro día y hago como que esa sesión no se ha realizado. Lo importante es dar esa ayuda a esa persona para que pueda conseguir superarlo, ¿no? Yo misma, cuando a mí me lo hicieron por primera vez, la primera vez yo tenía miedo. Estaba súper emocionada con todo este mundo porque a mí cuando yo no me empecé a meter en esto cuando después de que me las hicieran a mí, sino que empezaron a hacérmelas porque quería introducirme en este mundo. Quería vivirlo antes, ¿no? Y la primera vez sentí tanto miedo que no me atreví, no podía, o sea, mi propio nerviosismo
me generaba tanta mente que no estaba atenta a las palabras de la otra persona para poderme relajar. Entonces yo misma fui consciente de eso, lo repetí en otro momento, lo repetí otro día. Y entonces recuerdo mi primera experiencia como si hubiese sido ayer, que me vi como introducida en un bosque, pero un bosque que no podía penetrar porque eran todo ramas que se cruzaban, helechos. Era, o sea, no podía, era como un bosque gallego a lo bestia sin poder tener acceso, ¿no? Y entonces llegó un momento que yo misma dije, este es mi miedo, si está ahí. Bueno, pues respiré, me centré y dije que sea lo que sea, esto es un juego, voy a jugar y a divertirme. Y en ese momento esas ramas desaparecieron y me encontré en una fuente maravillosa, blanca, esperándome una persona ahí que dije, wow, o sea, que me dio toda la paz del mundo y pude hacerlo. Y fue una experiencia muy chula, la verdad. O sea, que sí existen limitaciones, sí existen miedos, pero de verdad nada que no sea salvable. Y normalmente, incluso lo que a mí me llama la atención, que muchas personas que vienen por curiosidad, que no creen mucho en estas terapias alternativas, lo han hecho y han dicho, wow, no me lo puedo imaginar, ¿no? Tuve el caso de un profesor de la Universidad Autónoma en Madrid, que tenía mucha curiosidad y entró a la primera, o sea, fue increíble. Y le fascinó, lógicamente le fascinó, me pidió mucha información, libros para poder seguir indagando sobre esto, que ni nada como experimentarlo uno mismo. Y él pensaba que no lo iba a conseguir y de verdad que sí, 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 se consiguió. Claro, mientras hablabas pensaba, ¿no? Que quizás hasta que no lo experimentas no te puedes hacer una idea de lo que Eso es, realmente es, ¿no? eso es. Antes te adelantaba yo el tema de la hipnosis porque me acuerdo que lo comentaste en la ponencia del Congreso. Habrá gente que se piense que pierde el control, Mm. que, bueno, como que dominas tú ya su mente, lo que sea. ¿Qué mitos y falsas creencias te has encontrado a lo largo de estos años en la práctica con personas? Sí, hay muchos mitos y falsas creencias, es verdad. La gente el miedo mayor que tiene son dos. Uno, que sea yo la que le controle y otro, que le pueda pasar algo dentro, que le dé un infarto o que le dé un ataque de ansiedad o cosas así, ¿no? O no salir nunca de ese proceso hipnótico. Bueno, pues mira, yo siempre digo que, bueno, la hipnosis no es más que un proceso que te lleva a la atención plena consciente. No es más que eso. Cuando tú tienes como no estamos habituados a tener una atención plena, pues eso nos da miedo. Porque la atención plena es aislarte de todo y centrarte solo en una cosa, centrarte en un punto. Yo siempre he dicho, y me parece que lo comenté en el Congreso, no lo recuerdo bien, pero creo que lo comenté, que la hipnosis, como la conocemos, real es esta, en la que estamos realmente dormidos. Porque cuando tú pones atención plena a algo, la conciencia se abre, que es lo que equivocadamente llamamos hipnosis. Entonces, la hipnosis es un proceso en el que lo controlas todo tú, absolutamente tú. O sea, esto no es me dejo llevar por la otra persona, como en las películas que te ponen el péndulo, ¿no? O en los programas estos de televisión que fueron tan famosos en los años 80 de ponte a hacer el pavo o la gallina o el pato. No, o sea, eso no es, y luego no te acuerdas de nada. Bueno, pues eso no existe. Sí, lo real es que tú eres consciente absolutamente de todo. Me explico. Cuando entramos en ese proceso de hipnosis en el que tú estás ya completamente relajado y ya estás introducido en esa sesión regresiva, como te decía antes, eres consciente de todo lo que te rodea, de mi voz, de un ruido que pueda suceder en la calle. Yo siempre pongo el ejemplo, como yo tengo dos gatitas, yo siempre pongo el ejemplo que si tu gato, tu perro se subiera en el sofá, en la cama, donde tú estés en ese momento tumbado o reposando, lo sentirías, pero no te trae a este momento, sigues allí. Digamos que es una conciencia tan amplia que puedes estar en los dos sitios a la vez. Lo que pasa que tu concentración está en el de la vida pasada, pero sigues aquí, si no, no me escucharías. Y luego hay otra cosa también a tener en cuenta, que yo te introduzco, te guío durante la sesión y luego te saco de ella. Pero si tú en un momento dado quisieras salir,
haces plaf, abres los ojos y ya has salido. Es así. Yo siempre digo que no lo recomiendo, que prefiero que me digan quiero salir de aquí para yo el proceso irlo haciendo bien, porque luego te genera mucho dolor de cabeza, malestar general, pero se te quita a las pocas horas, ¿no? Esto es como cuando has dormido mal y tienes mal cuerpo o te duele la cabeza y luego se va pasando cuando descansas. Sería lo mismo, ¿no? Pero tú podrías salir perfectamente. Y además tienes todo, absolutamente todo el control. De hecho, a mí mucha gente me dice, no quiero entrar ahí o me gustaría hacer esto y yo les voy guiando allí. O sea, que puedes estar en los dos mundos. ¿Pasarte algo dentro? No te puede pasar nada. Mira, hemos hecho vivencias muy heavies, muy dolorosas, de maltratos, vivencia, tanto de maltrato hacia ti como tú a los demás. Eso también es muy doloroso. Violaciones. Una vez, una chica que a mí me impactó mucho. Cuando la introduje, cuando le pregunté dónde te encuentras, me dijo, no lo sé, estoy a oscuras, no hay ninguna luz. Y entonces yo les voy dando guía, vale, pues da un paso adelante, no puedo andar. Toca a los lados, estaba enterrada viva. Uf. Entonces, en ese momento dices, madre mía, ¿me puede dar algo? Pues no, no, porque estás en otra conciencia diferente. Y yo les voy guiando de manera que en ese momento digo, perfecto, vamos a retroceder, porque ahí no podemos hacer nada. Tengo que empezar antes para saber por qué ha llegado ahí y entonces enseguida la sacas, ¿no? Pero puedes tener, a mí misma, yo he estado en vivencias muy duras. Yo en una vida maté a mi padre con un candelabro, dándole un golpe en la cabeza. Imagínate, o sea, de una vida que estaba llevando de maltrato tremendo hacia mí. Eh, no te puedes imaginar lo mal que se pasa cuando has hecho eso. Es como, de verdad, o sea, lo que se vive es muy fuerte, pero lo puedes hacer, o sea, lo traspasas. Y para eso está, para traspasarlo, sanarlo, ponerte tú en paz, perdonar, pedir perdón, etcétera, ¿no? Y era necesario esa vivencia, ¿no? Para poder tener una relación mejor con esa persona en esta vida. Entonces, ni ocurre, es que nunca, jamás, ni ocurre nada dentro, puedes salir cuando tú quieras, puedes pedir salir y si no quieres tener esa vivencia, se puede pasar. Ujú. Hablamos de vidas pasadas, pero también estas regresiones podrían ser a otras etapas de esta vida o incluso a Sí, vidas futuras, ¿no? ¿Cómo hay un sí. límite de tiempo de para adelante para atrás? ¿Cómo, en tu experiencia, No, hasta dónde has llegado lo más para atrás? sí, Si tienes experiencia con creo que le llamas progresiones, bueno, que nos cuentes un sí, poquito este sí, espacio-tiempo sí. con las regresiones. Sí, mira, no hay límite de tiempo porque el tiempo no existe. Son líneas paralelas, o universos paralelos que se están desarrollando todos en el mismo tiempo, pero el tiempo lineal es nuestro, es de la 3D, ¿no? De nuestra tercera dimensión terrenal. Entonces, por eso hablamos de vidas pasadas. Y no hay límite, no hay límite, porque hay personas que han llegado hasta otros planetas. Entonces, no hay límite. La verdad que sí, se pueden hacer regresiones, como hemos estado explicando hasta ahora en otras vidas. En esta misma vida, pues puede haber un trauma que proceda cuando tenías 2 años, o cuando tenías 5, o en el momento del nacimiento, incluso en la gestación fetal. Entonces, eso se puede ir desarrollando dentro de esta vida y llegar a ese punto. Y luego están también las progresiones. Las progresiones efectivamente es como avanzar en el tiempo hacia vidas futuras que tampoco son futuras, que se están desarrollando en ese mismo momento. Y, y se pueden, hay dos formas. En las vidas futuras puede ser dentro de tu propia vida actual y también en vidas futuras más adelante, ¿no? A ver, si yo siempre digo que desde mi perspectiva personal, utilizar las progresiones, las he hecho, sí, porque he experimentado mucho con todo, tanto para atrás como para adelante, pero yo las utilizo, es una responsabilidad muy grande porque las utilizaría solo y exclusivamente para poder sanar algo. Si no, no me gusta porque primero, el futuro es incierto, no está escrito. Podemos hacer una progresión en esta vida, ¿no? Hasta dentro de 20 años, imagínate,
y realmente cambiar, porque basta que eso que has vivido en el futuro te haga un clic y un cambio en el presente, ya no se va a producir, ¿vale? Entonces, hay que tener un poco en cuenta y en consideración esto. Y luego, en otras vidas futuras, tiene que ser para algo muy, muy, muy concreto, muy concreto. Y tenemos muchos riesgos en esta vida. Tú imagínate que adelantamos 20 años y no existes, o te genera una enfermedad, o... Entonces, la persona que lo quiere hacer tiene que tener una responsabilidad muy grande de asumir todo lo que puede ver. Por eso yo siempre digo que prefiero hacerlo para sanar, siempre para sanar. Y algunas veces me dicen, oye, y para en un futuro conocer un número de lotería, por ejemplo, no sirve para nada. Primero porque, como digo, el futuro se escribe día a día. Entonces, eh, yo creo que igual que en las vidas pasadas, en nuestra vida actual, la línea del tiempo que tomamos es la que elegimos con cada una de nuestras decisiones también. Ujú. Aunque haya cosas ya escritas por las que tengas que pasar, no es lo mismo pasarlo de una manera que de otra. Entonces, nosotros decidimos sobre qué línea de tiempo cogemos. No es lo mismo una persona que está enferma, que coja la línea de tiempo de quiero sanar y lo voy a tomar con optimismo, que la persona que se vuelve víctima y se queda anclada en ese dolor y sufrimiento y no quiere avanzar. Son dos líneas del tiempo diferentes. Entonces, hay que ser muy consciente de esto, pero sí, sí se pueden hacer, sí se pueden hacer. Y es verdad que las que he hecho, muchas cosas cambian, pero hay cosas básicas que están ahí que no cambian y que dices, madre mía, si yo vi esto, o sea, vi esto y está aquí. Y no eres consciente hasta que llegas, porque tú de esto te olvidas. Y cuando ha llegado dices, ay, te hace un clic la memoria. Anda, si esto fue cuando yo vi que iba a estar en tal lugar, ¿no? Entonces, por entender un poco, porque en esta cosa de espacio-tiempo, por una parte digamos que las vidas, no sé si suceden todas al mismo tiempo, porque ya están todas escritas, pero a la vez cada vida tiene diferentes líneas temporales según las opciones que tú tomes, ¿no? ¿Sería algo así, más o Sí, menos? sí, Vale. A sí, futuro, digamos que sería lo mismo, sí. pero pensaba yo, ¿en qué sería efectivo hacer una progresión? Para sanar, por ejemplo, ¿qué tipo de herida podría ser beneficioso? Se me ocurre, no sé si puede ser porque para que tú te veas capaz de que sí vas a ser, vas a conseguir algo que tú ahora mismo crees que te cuesta, o verte a ti habiendo superado un miedo, no sé, qué Sí. experiencia tienes, porque me llama la atención. Entiendo que puedes condicionarte mucho y igual ahí está el peligro, o lo que decías tú, que veas cosas que puedan ser, que te puedan impresionar o incluso que veas que no hay mucho más futuro, pero haciéndolo, digamos, con responsabilidad, ¿qué podría ayudarnos a hacer una progresión? Pues sí, es lo que tú has dicho, sobre todo para, yo creo que fundamentalmente para dos cosas. Una, para darte cuenta que puedes conseguir eso, ¿no? Para saber si ha habido un giro en tu vida. Y otra, para ver ese futuro de forma terapéutica, es decir, de una manera no, no considerándolo como algo rígido, inflexible, irreal, que tiene que cumplirse, sino como que lo utilices para saber qué camino quieres tomar. Por ejemplo, imagínate que, yo qué sé, llega a tu vida una persona que tú no conocías, ¿no? Con la que haces feeling y resulta que esa persona empieza a aprovecharse de ti. Me lo estoy inventando, ¿eh? Te puede estar pidiendo dinero, empieza a ser muy dependiente de ti, etcétera. Y tú en esa progresión lo que ves es que esa persona te mete en un lío tremendo, te saca un dinero, cantidad de dinero tremendo, solamente está contigo para abusar o para aprovecharse de esa situación, etcétera. Bueno, pues ahí ya tienes el camino de una línea del tiempo. En ti está saber qué es lo que tienes que hacer para no llegar a eso si no es lo que tú quieres, Ujú, ¿vale? Pero si lo que tú ves es una transformación y quieres llegar a eso, es importante hacer ese camino para llegar a eso, pero también sin obsesionarte, porque como nos obsesionemos con ese fin, puede que nos desviemos de ese fin también, porque qué empezamos a interesante. ejercer un exceso de control.
Claro, claro, qué interesante. Es que entiendo que cambia bastante lo que es ir al pasado, donde ya están esas heridas que puedes ver. Y de hecho, antes pensaba, ¿no? Cuando decías tú, no, no vas a sufrir ningún daño ni nada. Entiendo que lo que se te presenta es lo necesario para que tú puedas sanar la herida que Eso te está es, condicionando, ¿no? Pero eso claro, a es. futuro la cosa igual cambia un poquito, ¿no? Cambia, la cosa cambia. Oye, Cristina, ¿cómo llegaste tú a todo este tema de las regresiones, de la terapia regresiva? ¿Hubo algo que te hizo, que llegó a ti, que te, no sé, algún evento Sí. en concreto o fue más un interés por conocer? Bueno, Sí. A mí me llegó el interés a través de Brian Weiss. Me llegó a mis manos el libro de Muchas vidas, muchos maestros. Me lo regaló una amiga. Y yo estaba pasando por un momento un poco complicado en aquel momento. Me acababa de divorciar y con muchos problemas a las espaldas. Y aquel libro me abrió un mundo de posibilidades. Y la verdad es que lo leí enseguida, o sea, es que me lo devoré. Y entonces empecé a leer todos los libros que por aquel momento había publicado Brian Weiss. Estoy hablando de hace ya 15 años, un poquito más, 16. Y empecé a devorar todos los libros y tal. Y entonces la amiga esta que me lo regaló, que ya llevaba ya muchísimo tiempo bueno, con estas experiencias y con una apertura de conciencia donde le había introducido su padre, un padre médico, por cierto, que estaba muy metido en todas estas historias y dijo, y a ella la instruyó. Y bueno, pues le pasó lo mismo que a mí con estos libros y entonces decidimos empezar a experimentar. Y empezamos a experimentar entre nosotras, empezamos a experimentar con familia, con amigos y que voluntariamente se ofrecían. Y la verdad es que fue un momento muy bonito, muy agradable porque cada vez ya hay un momento que no puedes salir de ahí de todo lo que vas descubriendo y ya empecé luego a formarme, ya empecé con una formación un poco más estructurada a través de regresiones, terapias, otro tipo de terapias alternativas, y fue lo que me hizo llegar a eso. Y luego ya lo empezamos a hacer un poquito más oficial. Es verdad que uno de los mensajes que yo recibí en una de mis propias regresiones, yo se las hacía a ella y me las hacía a mí, así empezamos las dos. Perdón, empezamos con todo este juego. Y en un momento me dijeron, lo que tienes entre manos es muy, muy potente. Entonces, em, tienes que tener mucha responsabilidad con ello y abrirlo al mundo. Abrirlo al mundo para que la gente pueda utilizarlo para sanar. Y ese fue el motivo por el que ya empecé poquito a poco a sacarlo fuera y a empezar a hacer sesiones terapéuticas. en este canal, además de, bueno, dar voz a diferentes profesionales con sus herramientas, sus técnicas, que yo creo que son muy enriquecedoras, porque cada uno al final resuena con algo y según la etapa de Sí. vida en la que esté, le resuena una cosa a otra. También suelo hablar de, bueno, de lo que hablé yo en mi ponencia, que es de dones y talentos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno. Hay diferentes etapas, tú has contado un poquito cómo conectaste, ¿no? Con cómo te llegó esa información, luego has practicado, ¿no? Ese talento, ese don que se te ha dado. Pero estoy seguro de que también me has enfrentado miedos a la hora de decir, bueno, yo sé que esto funciona, yo ya tengo la seguridad y de hecho he recibido el mensaje de que lo tengo que compartir, pero otra cosa es hacerlo, ¿no? Sí. A una persona que, bueno, igual nos esté viendo, que diga, mire, yo tengo una terapia, tengo una técnica, sé que es algo positivo, pero me da mucho miedo ponerme en marcha, compartirlo y que me vean y que me relacionen con esto. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué te ha servido a ti? Bueno, porque entiendo que habrás tenido miedos, ¿no, Cristina, también? Muchos, 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 muchísimos miedos, porque además una cosa diferente es hacerlo en casa, ¿no? Hacerlo con amigos, hacerlo con tu familia, que luego decir, Dios mío, que lo tengo que presentar al mundo. Entonces, hay dos miedos a mí sobre todo, de entre todos, yo destacaría el síndrome del impostor. ¿Pero qué voy a hacer? Si esto yo no sé lo que voy a hacer con esto, y si no se me da bien. Y luego el juicio de los demás. Yo creo que esos dos miedos es lo que más me paralizaban a mí. Todo esto luego se desglosan en múltiples miedos, ¿no? Que te paralizan aún más. Digamos que son los dos bloques fundamentales. Y me costó mucho
Incluso llegó un momento que dije, vamos a ver, si me están diciendo que esto lo tengo que ofrecer. Entonces ahí me planteé primero, ¿hasta qué punto no estoy siendo egoísta? ¿No? Mi hija me dijo, una de mis hijas, mi hija la pequeña, me dijo una ocasión, porque lo quise abrir online, porque me daba mucho miedo luego, después de hacerlo presencial, hacerlo online, y empecé a hacerlo online y tuvo mucho éxito. Pero me decía mi hija, mamá, pero tú ¿por qué te guardas esto para aquí, para ti? ¿Tú no puedes ayudar a los demás a través de esto? Entonces, estás rechazando una ayuda a otros. Y entonces eso fue lo que me hizo pensar y decir, qué egoísta estoy siendo realmente. Ese miedo me está haciendo tener un gesto de egoísmo para no poder ayudar a otros, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que me impulsó sobre todo también es que pensé en ello como un juego. Es decir, con falta de responsabilidad en la terapia, que eso me lo tomo con mucha responsabilidad de principio al final, sino el lanzar esto al mundo a través de un juego. Es decir, voy a experimentar yo, ¿no? ¿Qué puedo mostrar? ¿Qué puedo dar al mundo? ¿Qué puedo aportar? ¿No? Y voy a mirarlo desde la mirada de la curiosidad, no de la autoexigencia de querer hacerlo todo perfecto, que todo salga bien, el tener muchos clientes, el que todos... No, 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 es que eso ya no es disfrute. Y el disfrute está en abrirte y decir, voy a disfrutarlo, porque yo cuando hago una regresión disfruto como una niña pequeña, me encanta, es que disfruto muchísimo. Entonces, quiero disfrutar eso y quiero trasladar ese disfrute a los demás. Entonces yo creo que es lo que a mí me apoyó, el poder eliminar el miedo a los juegos diciendo, voy a disfrutar, voy a pasármelo bien, se lo voy a dar a los demás para que puedan utilizarlo en beneficio suyo y pensar que nosotros no hacemos nada. Si es que nos creemos que controlamos todo, creemos que lo tenemos todo en nuestras manos, que todo depende cómo lo hagamos. Yo en cada sesión mm, cierro los ojos y digo, esto lo entrego, soy vuestro instrumento, utilizadme. Y ya está, lo que quiero es disfrutar y hacer que esta persona pueda sanar, pero no, no yo, sino a través de mí, nada más, porque lo va a hacer, a nosotros nos van a guiar y esa persona lo va a hacer por sí misma. Yo Ujú, solamente hago de guía, le pongo la linterna delante para que le ilumine el camino y pueda saber dónde está pisando. Entonces, creo que eso es lo que a mí me habría y tenido muchos miedos, de verdad, pero es lo que más me ha funcionado, ujú. o mejor. Cristina, para ir cerrando ya un poquito la entrevista, em, ¿cómo crees, cómo dirías que te ha cambiado el hecho de compartir estos dones a ti, tanto profesional como personalmente, ¿no? Porque si piensas en la Cristina que estaba experimentando con estas técnicas y en la Cristina de hoy, habrá habido una serie de cambios y habrá habido incluso Sí, una serie de regalos que te ha dado el hecho de dedicarte a esto, ¿no? ¿Qué nos podrías sí. decir? Pues mira, primero es una satisfacción personal que no tiene nada que ver con el orgullo del ego. Es una satisfacción interna de saber que lo que estás haciendo está bien hecho y que lo haces desde el amor más absoluto. Para mí las cosas que más me satisfacen es cuando las personas me dicen que les ha resuelto un problema, que les ha abierto el mundo, que tienen una perspectiva de la vida muy diferente a la que tenían antes y que les ha hecho un clic interior, algo que no saben explicar, ¿no? A mí eso me conecta muchísimo, muchísimo. También el hecho de hacer este tipo de terapias no sana solamente la persona con la que tú estás trabajando, sino esa persona llega a ti y no es casualidad porque llega y con lo que llega. Entonces, para mí, esa experiencia me aporta muchísimo. Es un clic que se me va abriendo cada vez mayor, ¿no? Y luego, cuando te atreves a dar el primer paso, no sabes por qué, las cosas se van poniendo delante y van surgiendo cosas que dices, pero si esto yo no lo tenía planeado, porque de repente quitas el control. Lo único que estás es disfrutando y entonces se van abriendo muchas posibilidades y muchas experiencias que si vas diciendo que sí,
cada vez se van abriendo más, ¿no? Como el camino de Oz, ¿no? Vas un ladrillito, luego viene otro, y eso es lo que yo he experimentado. Y sobre todo la apertura de la falta de control. Me explico. Queremos controlarlo todo tanto, 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 que te das cuenta, gracias a esta experiencia, que cuando sueltas es cuando más disfrutas, cuando mejor salen las cosas, cuando más beneficio ofreces a los demás y más bien das a los demás, y todo esto te reporta a ti también una satisfacción, pero satisfacción que digo no es una satisfacción egoica de profesional, no, es una satisfacción de estoy metida en ese núcleo, o sea, pertenezco, ¿no? Pertenezco a ese todo. Y toda esa energía nos mueve a mí, a ti, al otro. Es esa satisfacción. Vale, hablabas, Cristina, que esto se puede hacer tanto presencial como online, ¿verdad? Sí, Dejaremos los datos de contacto. ¿Quiere más información o si quiere reservar alguna sesión? Y bueno, te quiero dar las gracias porque creo que has compartido muchísima sabiduría, toda la experiencia de que ya llevas unos cuantos añitos. Y bueno, pues antes de despedirnos te dejo, pues si quieres decir algo más que no te haya preguntado, que te interese o quieras compartir, pues te dejo este espacio final para ti. sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Simplemente transmitir que esta terapia es como un juego, que es rápida, es muy efectiva y sobre todo es divertida, porque cuando todo el mundo cuando entra, después de la experiencia me dicen, ¡qué viaje! Madre mía, o sea, me habré inventado yo todo esto y al mismo tiempo se dicen, yo no me puedo inventar esto, o sea, es increíble. Y yo creo que es maravilloso poderlo experimentar y se mueven muchas cosas y es totalmente natural, es totalmente sano y no tiene absolutamente ningún riesgo. Entonces, bueno, pues es una forma de sanar de una manera muy rápida. Y es lo que decía antes, sanas una cosa, pero de repente de esa cosa se sanan muchas más, ¿no? Esto es como un armario que cuando tú empiezas a ordenar un armario y tienes muchas cosas ahí, de repente coges una y con esa caja a lo mejor has ordenado cuatro más, ¿no? Pues es una cosa parecida. Y, y bueno, pues nada más. Es lo que puedo decirte. Muy bien, yo creo que es una invitación a acercarse a esta terapia desde la curiosidad, ¿no? Desde el experimentar, Sí, desde el juego incluso, ¿no? Y, sí, oye, quién sabe lo que te puedes encontrar y seguro que hay respuestas sí, bueno, regalos que no esperamos probablemente que sí, aparecerán. los hay. Cristina, muchísimas gracias por, bueno, pues por estar aquí, por prestarte a esta entrevista en este canal tan pequeñito que ha empezado hace poquitas semanas y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo grande. Pues muchísimas gracias, John, a ti por esta oportunidad de estar en tu programa y bueno, pues hasta siempre.